La fría puerta de hierro se cerró de golpe tras de mí con un estruendo, un sonido como de martillo que destrozó por completo todas mis fantasías sobre mi novio Ethan. Hubo un tiempo en que su corazón albergaba la vaga promesa de llevarme a Europa, de ver las colinas ondulantes de la Toscana y pasear por las calles de París iluminadas por la luna. Sin embargo, hoy me empujó sin piedad a este sótano hermético. En el aire, el olor a óxido se mezclaba con el de la desesperación. Se llevó mis $500,000 y me vendió. El hombre al que llamaban el comprador tenía unos ojos afilados como los de un halcón. Caminó hacia mí paso a paso, y la presión inmensa casi me asfixiaba. Ethan, con las manos temblorosas, empujó una pesada maleta tipo Pelican frente al hombre al que llamó señor Russo. Su voz estaba llena de una codicia desatada. Señor Russo, $500,000, todo en efectivo, terminó diciendo, y dio un paso atrás con avidez, como si la maleta quemara. Sus ojos se movían nerviosos, sin atreverse nunca a mirarme. Y yo, como una mercancía con un precio claramente marcado, permanecía de pie en el sótano de este país extraño, sintiendo frío por todo el cuerpo, con el corazón más frío que el suelo de cemento. 3 días antes, Ethan me había abrazado con fuerza, dibujando suavemente el plano de nuestro futuro. Cariño, he cerrado un gran trato en la empresa. Los socios me dan un bono, un viaje para 2 a cualquier lugar de Europa. Quiero llevarte a ver el atardecer más bonito del mundo, dijo con afecto. Yo estaba inmersa en sus dulces mentiras y, sin dudarlo, renuncié a mi trabajo. Llena de ilusión, lo seguí y abordé el vuelo a Lisboa. Después de que el avión aterrizara, dijo con rostro sincero que necesitaba encargarse de los documentos de viaje y las confirmaciones del hotel. Entonces me quitó el pasaporte y el documento de identidad. En ese momento no sospeché nada, hasta que me llevó a esta villa remota a las afueras de la ciudad, hasta que la pesada puerta de hierro se cerró tras de mí, hasta que apareció el feroz señor Russo. Solo entonces desperté, como si saliera de un sueño. Este supuesto viaje romántico, su destino, era en realidad el infierno. Miré a Ethan. Ese rostro del que una vez estuve tan enamorada ahora solo me parecía extraño y repulsivo. Tenía la voz seca y ronca. Reuní todas mis fuerzas para preguntarle por qué. Por fin levantó la vista. En sus ojos no había ni rastro de culpa, solo una irritación impaciente. Ava, no me culpes a mí. Cúlpate a ti por ser pobre y fácil de engañar. Necesito mucho dinero. Tú no puedes dármelo, pero alguien sí. Sus palabras fueron como un cuchillo envenenado clavándose con furia en mi corazón. Resultó que, para él, nuestros 3 años juntos no habían sido más que una transacción que podía cobrarse en cualquier momento. Ethan asentía y se inclinaba, con una sonrisa servil en el rostro. Le dijo al señor Russo, señor Russo, ya he inspeccionado el activo. He recibido el pago, así que me marcho. El señor Russo lo ignoró. Esos ojos capaces de congelar el alma se fijaron en mí. Era alto, vestía un traje negro perfectamente entallado. Su porte era tranquilo, pero peligroso. Me rodeó lentamente, como si examinara la calidad de un objeto. Esa mirada me hizo temblar de humillación. Tenía las manos atadas a la espalda con bridas y la boca sellada con cinta adhesiva. Solo podía fulminar a Ethan con una mirada llena de odio. El hombre al que había amado durante 3 años y con el que incluso había empezado a planear un futuro me había empujado personalmente al abismo. El señor Russo se acercó a mí, extendió una mano enguantada en cuero y levantó bruscamente mi barbilla. Me obligó a mirarlo a los ojos y en su mirada profunda, vi indiferencia y frialdad, la mirada de alguien que considera la vida insignificante. Cerré los ojos desesperada. Las lágrimas corrieron por mi rostro. En ese momento sentí que la mano que sujetaba mi barbilla se tensaba de repente. Abrí los ojos con confusión y lo vi mirando fijamente mi cuello, más exactamente, el colgante de plata que llevaba. Era una pieza de plata finamente trabajada con forma de fénix ascendente. Lo había llevado desde que tenía memoria. Mi madre me había dicho una vez, esto era de tu abuela, pase lo que pase, no debes quitártelo. Con los años, se había convertido en parte de mi cuerpo. En ese instante, este señor Russo que me aterrorizaba cambió su mirada,
De la agudeza inicial pasó al shock, luego a la incredulidad y finalmente a un atisbo de reverencia y pánico. Soltó mi barbilla. Su mano tembló ligeramente, quiso tocar el colgante, pero se detuvo en el aire, como si fuera una reliquia sagrada e intocable. Esto es tuyo. Su voz ya no era fría, estaba llena de incertidumbre y un leve temblor. No podía responder. Solo podía hacerlo con la mirada. Pareció darse cuenta y se giró de inmediato, ordenando al subordinado que estaba detrás en un tono que no admitía réplica que me quitara la cinta de la boca. El subordinado no se atrevió a retrasarse y dio un paso al frente, arrancándome la cinta con brusquedad. El dolor agudo me hizo jadear, pero no me importó. Toda mi atención estaba puesta en el hombre frente a mí. Su comportamiento inusual me intrigaba. Te pregunto, ¿de dónde sacaste este colgante?, volvió a preguntar, con tono urgente, los ojos clavados en el fénix. Lo miré con cansancio, frunciendo ligeramente el ceño, llena de dudas, sin entender por qué todo había cambiado de repente. Mi madre me lo dio, respondí con sinceridad, con cautela en la mirada. Al oír la palabra madre, su cuerpo se sacudió de golpe, su respiración se aceleró y sus ojos se llenaron de pánico. ¿Tu madre? ¿Se llama Eleanor Vance?, preguntó palabra por palabra, con la voz distorsionada por los nervios, los ojos llenos de expectativa y miedo. Eleanor Vance, ese era el nombre de mi madre, un nombre fuerte y clásico. Me quedé atónita, con los ojos llenos de confusión, sin entender cómo conocía el nombre de mi madre ni por qué ese nombre provocaba una reacción tan violenta. Sí, ¿cómo lo sabe?, pregunté con recelo y desconcierto. Al recibir la confirmación, el cuerpo del señor ruso pareció perder toda su fuerza. Retrocedió tambaleándose 2 pasos. Su rostro palideció y un sudor frío apareció en su frente. La forma en que me miraba cambió por completo. La indiferencia y el escrutinio desaparecieron, reemplazados por terror, arrepentimiento e inquietud. Los subordinados vestidos de negro detrás de él se miraron entre sí, claramente desconcertados por el comportamiento anormal de su jefe. Ethan, a un lado, estaba estupefacto, pensando que al señor ruso le había gustado el colgante. Se apresuró a acercarse con una sonrisa servil. Señor ruso, si le gusta el collar, considérelo un regalo de mi parte. Puede hacer lo que quiera con esta mujer. Apenas terminó de hablar, el señor ruso giró la cabeza bruscamente, con los ojos inyectados en sangre de ira. Avanzó de un paso y abofeteó a Ethan con fuerza. Crack. El sonido seco resonó en el sótano. Ethan salió despedido y cayó al suelo. La mitad de su rostro se hinchó de inmediato, la sangre brotó de la comisura de su boca. Se sujetó la cara, aturdido, mirando al señor ruso con incredulidad. Señor ruso, ¿por qué? Cierra la maldita boca, gritó Russo señalándolo con el dedo, con la voz cargada de furia. ¿Tienes idea de a quién vendiste? ¿Sabes que casi me matas? Ya no volvió a mirar a Ethan, como si hacerlo fuera repugnante. Se giró y caminó hacia mí, cortando con cuidado las bridas de mis muñecas, con movimientos cargados de respeto. Cuando mis manos quedaron libres, dio un paso atrás de inmediato, se inclinó profundamente y dijo con tono reverente: Señorita Vance, mi nombre es Marcus Russo. Fui ciego y no supe reconocerla. Mi falta es imperdonable. Por favor, dígame cómo puedo compensarlo. Yo estaba completamente confundida. El hombre que hacía un momento quería comprarme ahora se inclinaba ante mí, llamándome señorita Vance. Tú conoces a mi madre. Era la única explicación que se me ocurría. Russo mantuvo la profunda reverencia, sin atreverse a levantar la cabeza. Más que conocerla. Señora es todo para mí. Sin ella, no existiría Marcus Russo hoy. Señora, así llamaba a mi madre. En mi memoria, mi madre era una madre soltera común y estricta. Dirigía un pequeño negocio de importación y exportación y me crió sola. Siempre estaba ocupada y era dura conmigo. Nuestra relación era distante. ¿Cómo podía ser ella la señora en boca de un hombre así? Todo esto superaba mi comprensión. No lo entiendo. Mi madre, señorita Vance, este no es el lugar para hablar.
Russo se enderezó e hizo un gesto respetuoso invitándome a avanzar. Ha pasado por una terrible experiencia. Organizaré de inmediato que descanse en un lugar seguro. En cuanto a este pedazo de basura inútil, su mirada se desplazó hacia Ethan, aún aturdido, y volvió a volverse fría y despiadada. Señor Russo, no, por favor, me equivoqué, de verdad no lo sabía. Ethan, al darse cuenta de que había provocado a la persona equivocada, se arrodilló a los pies de Russo, aferrándose a su pierna y suplicando. No sabía que su madre era Eleanor Vance. Ava, cariño, di algo. Nuestros 3 años juntos. No puedes verme morir así. Lo miré con frialdad, con el corazón lleno de asco y burla. ¿Conoces a mi madre? Pregunté de nuevo. Russo mantuvo la cabeza ligeramente inclinada. La señora me ha mostrado una bondad inmensa. Le debo mi propia vida. En el momento en que pensó en venderme por dinero, las semillas del odio ya habían echado raíces entre nosotros. Russo se volvió respetuosamente hacia mí, con la mirada baja y las manos juntas frente a él, y preguntó en voz suave: «Señorita Vance, ¿cómo desea que dispongamos de este individuo?» En ese instante, una sensación de poder que nunca había sentido antes cayó con fuerza en mis manos. Miré a Ethan. Estaba hecho un desastre de lágrimas y mocos, con los ojos llenos de terror. Respiré hondo, intentando estabilizar mi voz temblorosa. «No quiero volver a verlo». Russo asintió, comprendiendo, y dio una señal a los subordinados detrás de él. 2 hombres avanzaron rápidamente y arrastraron a Ethan como si fuera un saco de basura. Ethan luchaba y maldecía. «No, Ava, venenosa, fui un idiota al enamorarme de ti. Ya pagarás lo que has hecho». Lo ignoré, sintiendo solo una ola de agotamiento. Las piernas me flaqueaban. Russo me escoltó fuera de aquel sótano sofocante. La luz del sol afuera era cegadora. Levanté la mano para cubrirme. Él se apresuró a abrir la puerta de una lujosa berlina negra y se inclinó ligeramente. «Señorita Vance, por favor». Subí al coche y este se alejó suavemente de la villa. Dudé durante un buen rato y al final hablé. «Señor Russo, ¿puede decirme qué está pasando? ¿Quién es mi madre realmente?» Russo me miró por el retrovisor, con los ojos llenos de reverencia. «Señorita Vance, no me corresponde hablar de los asuntos de la señora. Lo que ha visto es solo la punta del iceberg. El imperio empresarial que la señora ha construido está más allá de su imaginación. Este colgante del Fénix es el único símbolo de heredera directa de la señora. Ver el colgante es como ver a la señora en persona. Mi mente era un torbellino. La madre que me recordaba comer verduras y estudiar para los exámenes era la creadora de un vasto imperio empresarial. ¿Cómo era posible? El coche se detuvo frente a una finca fuertemente custodiada. Era un mundo completamente distinto al apartamento donde había vivido. Muros altísimos, una gran puerta de hierro cerrada y una fila de guardias de seguridad vestidos de negro en la entrada, con expresiones severas y miradas vigilantes. Al ver el coche de Russo, la puerta se abrió lentamente y entramos sin problemas. La finca era el epítome del lujo. Una enorme fuente lanzaba chorros de agua en la entrada circular. Los jardines estaban perfectamente cuidados y alzaba un edificio blanco, parecido a un castillo. Russo me condujo a una elegante suite de invitados. La habitación era amplia y, a través de los ventanales de suelo a techo, podía ver los terrenos. Dijo respetuosamente que descansara primero, que se había preparado un cambio de ropa y que ya había informado a la señora de que estaba a salvo. Vendrá lo antes posible. Asentí, con la mente aún sumida en el caos. Cuando se fue, me acerqué al espejo de cuerpo entero y observé mi reflejo pálido y aterrorizado. De forma inconsciente, toqué el colgante del Fénix en mi cuello. Estaba ligeramente tibio. ¿Qué secreto escondía? ¿Qué clase de persona era mi madre, Eleanor Vance? Me di una ducha caliente y me puse un camisón de seda. Mi ánimo se calmó un poco. Me tumbé en la cama. Los 22 años de mi vida pasaron por mi mente como una película. En mis recuerdos, mi madre siempre había sido una mujer fuerte. Se divorció de mi padre pronto y me crió sola. Abrió una empresa de importación y exportación,
ni grande ni pequeña, suficiente para darnos una vida cómoda. Siempre estaba ocupada, viajando por trabajo durante semanas. Era estricta con mi educación, con exigencias claras sobre mis estudios y mi vida. Rara vez me sonreía o me elogiaba con facilidad. Yo solía pensar que no me quería, así que cuando apareció Ethan, su atención y sus palabras dulces capturaron fácilmente mi corazón. Pensé que había encontrado un apoyo, pero no esperaba que fuera una trampa. Mirándolo ahora, siempre hubo detalles inexplicables en mi vida. Por ejemplo, no éramos ricos, pero siempre asistí a los mejores colegios privados. Y cada vez que tenía un problema, misteriosamente se resolvía al día siguiente. Además, aunque mi madre era estricta, me daba mucha libertad, nunca interfería en mis amistades ni en mis relaciones, como si estuviera segura de que no me pasaría nada. ¿Podría ser que todo eso estuviera bajo su control? Entonces, mi engaño y venta en el extranjero por parte de Ethan, ¿ella también lo sabía? Ese pensamiento me recorrió la espalda como un escalofrío. Justo cuando mi mente iba a mil, llamaron a la puerta. Entró una criada y dijo con respeto que la señora había llegado y que el señor Russo pedía verme en el despacho, pues había asuntos posteriores relacionados con Ethan que necesitaba informarme. El nombre de Ethan fue como una aguja clavándose de nuevo en mis nervios. Me puse lentamente un abrigo y seguí a la criada hasta el despacho. Russo estaba frente a un enorme escritorio de caoba. Al verme entrar, se adelantó de inmediato a saludarme y me entregó una tableta. Este es el resultado preliminar de la investigación sobre Ethan Wright. Tomé la tableta y en la pantalla apareció información detallada sobre Ethan, mucho más de lo que yo sabía. Resultó que no se había graduado en una universidad de élite. Su título de Columbia era falso. Tampoco era gerente de proyectos en un fondo de cobertura, sino un estafador completo. Acercarse a mí había sido una estafa cuidadosamente planeada desde el principio. Detrás de él había una red especializada en estafas románticas y de sacrificio de cerdos, y su supuesta exnovia moribunda no estaba gravemente enferma en absoluto. Había contraído una enorme deuda de juego y ella estaba retenida por sus acreedores. El dinero por el que fui vendida era para saldar esa deuda. Al final del archivo había un vídeo. El fondo parecía aquel sótano frío. Ethan estaba atado a una silla, con el rostro lleno de terror. Suplicaba y lo confesaba todo. Resultó que había sido idea de sus acreedores que buscara a una chica de familia sencilla y la engañara para venderla en el extranjero, y yo me convertí en el objetivo perfecto. Vi su rostro repugnante en el vídeo y el estómago se me revolvió. Apagué el vídeo y le devolví la tableta a Russo. ¿Dónde está ahora?, pregunté con frialdad. Un destello gélido cruzó los ojos de Russo y respondió con calma que, tal como yo había indicado, no quería volver a verlo, así que sus hombres se habían encargado de ello. Garantizaba que desaparecería de este mundo por completo y que nadie sabría que había existido. Lo dijo con naturalidad, pero me recorrió un escalofrío. Este era el mundo de mi madre, donde una sola frase podía decidir la vida o la muerte de alguien. Aunque odiaba a Ethan con toda mi alma, al oír que quizá estaba muerto, una emoción compleja surgió en mi interior. Señorita Vance, ¿le parece que esto es demasiado misericordioso?, preguntó Russo, malinterpretando mi silencio. Si no está satisfecha, tengo 100 maneras de hacer que se arrepienta de haber nacido. No, no hace falta, negué con la cabeza. Déjelo así. No quiero convertirme en una persona sedienta de sangre. Pero sabía con claridad que, desde ese momento, la Ava Miller inocente y romántica del pasado había muerto. Ethan la había matado, y este mundo extraño lleno de poder y peligro también. Russo me miró con un atisbo de aprobación en los ojos. Señorita Vance, es usted muy parecida a la señora, decisiva y también misericordiosa. Como mi madre, esbocé una sonrisa amarga. Si ella fuera realmente misericordiosa, ¿cómo habría podido construir un imperio al que Russo le fuera tan leal? Esperé en la finca durante 2 días. Durante ese tiempo, Russo me cuidó con meticulosidad. Mi comida, mi ropa y mi alojamiento fueron de la más alta calidad. Pensaba que así compensaba su error anterior. También me reveló fragmentos sobre mi madre. Resultó que mi madre, Eleanor Vance,
No era la dueña de una pequeña empresa de importación y exportación. Su verdadera identidad era la jefa de Vance Industries, un gigantesco conglomerado multinacional. Los negocios del grupo se extendían por todo el mundo, abarcando finanzas, tecnología, energía y muchos otros campos, muchos de ellos operando en zonas grises de la ley. Y Marcus Russo era el máximo responsable de las operaciones europeas del grupo. Dijo que mi madre había construido su imperio desde cero en su juventud, en un proceso sangriento y lleno de tormentas, haciendo innumerables enemigos, y que por eso había tomado estrictas medidas de protección para mí, su única hija. Siempre esperó que pudiera vivir una vida sencilla y feliz como una chica normal, lejos de disputas y peligros, suspiró Russo. Por eso lo ocultó todo y se distanció deliberadamente de usted, por miedo a que tuviera cualquier vínculo con este mundo. No esperaba que aún así resultara herida. Sus palabras resolvieron el misterio que había llevado años en mi corazón. Siempre pensé que mi madre no me quería. Resultó que me estaba protegiendo de una forma que yo no entendía. Mi corazón se llenó de sentimientos encontrados, gratitud, tristeza y también resentimiento. ¿Por qué no me lo dijo antes? Si lo hubiera sabido, quizá no habría sido engañada por la fachada de Ethan. En la tarde del tercer día, un estruendo enorme llegó desde el cielo sobre la finca. Me acerqué a la ventana y vi un helicóptero negro aterrizando lentamente en el helipuerto central. La expresión de Russo se volvió solemne. Me dijo que era la señora. El corazón me dio un vuelco. No sabía con qué ánimo enfrentarme a esta madre a la vez familiar y extraña. Nerviosismo, expectación y un rastro de miedo indescriptible se entrelazaban en mi interior. Las hélices del helicóptero se ralentizaron, levantando una fuerte corriente de aire. La hierba del césped salió volando. La puerta de la cabina se abrió y una figura con una gabardina negra descendió lentamente. Llevaba grandes gafas de sol que le cubrían media cara, pero incluso desde lejos, su aura poderosa resultaba opresiva. No venía sola. Detrás de ella había dos filas de guardaespaldas vestidos de negro, imponentes. Se quitó las gafas y quedó al descubierto el rostro que había conocido durante 22 años, aún hermoso y frío, pero ahora sin expresión alguna. Sus ojos eran afilados como cuchillas, como si pudieran atravesar el corazón de una persona. Esta era mi madre, Eleanor Vance. Ya no era la madre común de mis recuerdos que cocinaba para mí y me regañaba por una mala nota. Era como una reina que descendía sobre el mundo. Cada paso era firme y poderoso. Todos inclinaban la cabeza ante ella, y Russo no era la excepción. Se acercó a Russo y se detuvo un instante, lanzándole una mirada fría. Solo esa mirada hizo que Russo, que dominaba el submundo europeo, sudara frío al instante y se inclinara aún más. Señora, balbuceó Russo. Negligencia en el deber, pronunció Eleanor 3 palabras. Su voz no era alta, pero cargaba con un peso abrumador. El cuerpo de Russo tembló y no se atrevió a decir nada más. Entonces su mirada se posó en mí. Esa expresión escrutadora y extraña me hizo sentir como una prisionera esperando su veredicto. Sígueme. Soltó esas palabras y caminó directamente hacia la casa principal. Dudé un instante, pero aún así la seguí. Caminamos una detrás de la otra por el largo pasillo. Ninguna dijo nada. La atmósfera era tan opresiva que asfixiaba. Me condujo al despacho, el mismo en el que Russo me había informado antes. Se sentó detrás del enorme escritorio de caoba, con las manos cruzadas sobre la mesa, mirándome en silencio. Bajo su aura imponente, me sentía tan pequeña como una hormiga. Siéntate. Señaló la silla de enfrente. Me senté al instante, con el cuerpo tenso. Russo me ha contado todo lo que pasó. Su tono era sereno, sin emoción discernible. Lo manejaste bien. No te derrumbaste. Tienes mi fortaleza. Me quedé un poco desconcertada. ¿Eso era un elogio? Pero no sabía cómo responder. De pronto preguntó, ¿me odias por habértelo ocultado durante tantos años? Levanté la vista y me encontré con la suya, y vi un rastro de cansancio escondido en el fondo de sus ojos, y una emoción compleja. No lo sé, respondí con sinceridad.
Necesito tiempo para procesar todo esto. No pareció sorprendida por mi respuesta y asintió. A partir de hoy, ya no necesitas saber más. Haré los arreglos para enviarte al extranjero, a un lugar donde nadie te conozca. Te daré dinero suficiente para 10 vidas, para que sigas viviendo la vida sencilla que quieres. Su tono era plano, como si estuviera organizando algo trivial. Se me hundió el corazón. Casi solté. ¿Y si no quiero? Esa frase hizo que, por primera vez, apareciera una expresión de sorpresa en el rostro de Eleanor. Me examinó de nuevo, como si viera a su hija por primera vez. ¿Qué no quieres? Eleanor frunció ligeramente el ceño. Un destello de una emoción que no pude descifrar cruzó sus ojos afilados. ¿Sabes lo que significa mi mundo? Significa que no volverás a dormir una noche en paz. Significa que podrías estar rodeada de traición y peligro en cualquier momento. ¿Crees que lo de esta vez fue solo un accidente? Ava, eres demasiado ingenua. Había un matiz de burla en su voz, como si se riera de mi exceso de confianza. Esas palabras, lejos de hacerme retroceder, despertaron la terquedad que llevaba dentro. Me levanté, hablando con cierta agitación. Sé que fue por ser demasiado ingenua, que casi me matan en el extranjero. Fue porque no sabía nada de este mundo que tomé a un estafador por mi verdadero amor. Me protegiste demasiado, tanto, que era como una flor inútil criada en un invernadero. Ya no quiero vivir así. No quiero ser esa tonta que ni siquiera sabe quién es su propia madre. El despacho cayó en un silencio absoluto. Eleanor me miró en silencio, con el rostro impasible, pero sus ojos se volvían cada vez más profundos. No sabía si mis palabras la habían impactado o si estaba considerando algo. Después de mucho rato, habló despacio, con un suspiro apenas perceptible en la voz. Has crecido. Mis emociones se calmaron al instante. Me senté de nuevo, la miré y esperé en silencio a que continuara. Ella se burló, con la mirada llena de desprecio. ¿Crees que puedes quedarte solo porque quieres? Incontables personas desean lo que yo tengo. Eres mi única hija y también mi única debilidad. Desde el día en que tu identidad quedó expuesta, estaba destinado que te convirtieras en un objetivo. Que te quedes solo será una carga para mí. La palabra carga me pinchó como una aguja. Apreté los puños, las uñas clavándose en las palmas. La mirada se me volvió firme y dije, palabra por palabra, demostraré que no soy una carga. Aprenderé todo, para que veas que no soy solo tu hija, también puedo convertirme en tu activo, en tu fuerza. Era la primera vez que entendía con tanta claridad lo que quería. Ya no quería aceptar arreglos de forma pasiva. Quería controlar mi propio destino. Eleanor me miró, con los ojos complejos e indescifrables. Después de un largo rato, una sonrisa leve, casi imperceptible, rozó las comisuras de su boca. Bien. Muy bien. Asintió. Ya que elegiste este camino, tendrás que cargar con las consecuencias. A partir de mañana, empieza tu formación. ¿Formación? La miré con el ceño fruncido. Sí. Sus ojos se afilaron al instante. Una heredera cualificada tiene que aprender mucho más de lo que imaginas. Finanzas, derecho, gestión, Krav Maga, tiro, y también a leer a la gente. Sus palabras me abrieron la puerta a un mundo nuevo. Un mundo lleno de desafíos y peligros, pero que también me hacía hervir la sangre de emoción. Estoy lista, respondí sin dudar. Eleanor asintió con satisfacción. Se levantó y caminó hasta el ventanal. De espaldas a mí, contempló la finca y preguntó de repente, ¿crees que un don nadie como Ethan podría acercarse a ti con tanta facilidad y engañarte para irte al extranjero? Me quedé helada y entonces lo entendí. Sí, según Russo, la protección de mi madre era muy estricta. ¿Cómo pudo un estafador como Ethan atravesar varias capas de seguridad? A menos que haya un topo entre nosotros, solté sin pensar. Eleanor se giró, con una expresión de aprobación en los ojos. No estás del todo perdida, dijo con tono plano, pero se me heló la sangre. Ethan solo era un peón. Quien de verdad te quiere es alguien escondido en la oscuridad. Tu regreso solo hará que la serpiente salga de su madriguera.
En cuanto terminó, llamaron a la puerta del despacho. Entró un hombre de mediana edad, vestido con un uniforme impecable de mayordomo, con una sonrisa amable. Me levanté de inmediato y exclamé sorprendida. James Henderson, el mayordomo de nuestra familia desde siempre. Había estado en casa desde que yo tenía memoria. Me vio crecer y me trató como si fuera su propia hija. Era la persona más cercana a mí aparte de mi madre. ¿Por qué estaba él aquí también? Señorita Ava, ha sufrido mucho. Los ojos de James se humedecieron, su voz se quebró de emoción. Estuve a punto de acercarme para consolarlo, pero entonces vi una sonrisa fría y extraña en la comisura de los labios de Eleanor. Su mirada pasó por encima de mí y se posó en James. Habló despacio. Su voz no era alta, pero fue como una bomba explotando en el despacho. James, dime, ¿cómo debo ocuparme de ti? De un traidor que ha vivido de la familia Vance durante 20 años. En cuanto cayeron las palabras de Eleanor, el aire del despacho pareció congelarse. No podía creerlo y giré la cabeza de golpe hacia James, el James que me había visto crecer desde niña y siempre me llamaba con cariño pequeña Ava. En ese instante, su rostro estaba pálido como la muerte. El color se le escurría a toda velocidad. Se quedó rígido, con la sonrisa endurecida, y grandes gotas de sudor aparecieron en su frente. Señora, ¿qué está diciendo? Yo no entiendo. La voz de James temblaba. Sus ojos se movían con pánico, sin atreverse a enfrentar la mirada de Eleanor. Sentí que el corazón se me desplomaba. Su reacción ya lo decía todo. ¿Qué no entiendes? Eleanor se burló y avanzó hacia James. Aunque era más baja que él, su presencia lo aplastaba por completo. Te lo recuerdo, el personal de seguridad alrededor de Ava, todos eran nombramientos tuyos. Cada vez que ella salía con Ethan, tú retirabas la seguridad por alguna razón. Unos días antes de que se fuera al extranjero, contactaste con frecuencia con un número de fuera que pertenece a la familia Donovan. ¿Quieres que te muestre los registros de llamadas y las transferencias bancarias? ¿Los ponemos en la pantalla? En cuanto mencionó a la familia Donovan, el cuerpo de James tembló violentamente. Las piernas le fallaron y cayó de rodillas con un golpe seco. Bajó la cabeza y la golpeó contra el suelo una y otra vez, con el rostro hecho un mar de lágrimas y mocos, gritando, «Señora, me equivoqué. Me obligaron. Por favor, por la señorita Ava, perdóneme la vida». Me quedé allí, aturdida, sintiendo que el mundo daba vueltas, como si se derrumbara. La traición de Ethan me había mostrado la hipocresía del amor, y la traición de James destrozó por completo los 20 años de afecto genuino que yo creía haber vivido. Era el mayor en quien más confiaba. Siempre lo había respetado. No podía aceptar que el James que me colaba galletas a escondidas y me consolaba cuando mi madre me regañaba resultara ser el topo que quería verme muerta. La voz me temblaba de emoción. Di un paso al frente y le exigí, ¿por qué hiciste esto? Mi madre te ha tratado como a familia. James levantó el rostro, cubierto de lágrimas y miedo, con los ojos llenos de culpa y arrepentimiento. Sollozó, señorita Ava, lo siento, le he fallado. Fueron los Donovan. Se llevaron a mi nieto, a mi único nieto. Me obligaron a hacerlo. De verdad no tenía elección. La familia Donovan, otra vez, ese nombre era como una espina envenenada clavándose con furia en mi corazón. La voz de Eleanor se mantuvo calmada, como si interrogara a un criminal que no significaba nada para ella. ¿Qué te ofrecieron los Donovan para que tiraras por la borda 20 años de lealtad? James explicó, llorando. Dijeron que si cooperaba y lograba sacar a la señorita Ava al extranjero, creando la ilusión de una desaparición para hacerla perder la compostura en una negociación, me darían una gran suma de dinero y enviarían a mi nieto a un colegio privado en Suiza. Prometieron que no le harían daño de verdad. ¿No hacerme daño de verdad? Yo me burlé. ¿Venderme a un sitio como ese? ¿Eso es lo que llamas no hacer daño? Si no fuera por el colgante del fénix en mi cuello, si no fuera porque Russo reconoció ese símbolo por casualidad, ¿qué habría sido de mí? No me atrevía ni a pensarlo. Eleanor pronunció una sola palabra, fría. Idiota.
¿De verdad creíste que los Donovan cumplirían su promesa después de usarte como peón? Te habrían eliminado a ti y a tu nieto. Sin cabos sueltos. El cuerpo de James se tensó, con una expresión de desesperación en el rostro. Evidentemente, nunca había contemplado esa posibilidad. Miré a James, arrodillado en el suelo como un perro callejero. La compasión en mi corazón había desaparecido. Traición es traición, me dije con frialdad. Ninguna razón puede ser excusa. Eleanor dejó de mirarlo y se volvió hacia mí, con la mirada firme. Ava, te lo pregunto una última vez. ¿Aún quieres quedarte? Este es el mundo al que te enfrentarás. Las personas más cercanas a ti pueden apuñalarte por la espalda en cualquier momento. Respiré hondo y le sostuve la mirada, con los ojos absolutamente decididos. Sí. No solo quiero quedarme, quiero que la familia Donovan pague el precio. Al oír mi respuesta, apareció una sonrisa satisfecha en las comisuras de los labios de Eleanor. Bien. Asintió levemente. Luego dio instrucciones a los guardaespaldas en la puerta. Llévenselo y ocúpense de él según las normas. Y rescaten a su nieto de los Donovan, ileso. Envíenlo lejos. Que no vuelvan a aparecer ante nosotros en esta vida. Los guardaespaldas avanzaron de inmediato y arrastraron a James, que estaba flácido, hacia afuera. Comprendí que mi madre estaba usando un método cruel para enseñarme una lección sobre la traición y la naturaleza humana. También me estaba diciendo, a su manera, que incluso al enfrentarse a enemigos, ella tenía principios y un límite. En el despacho solo quedamos nosotras dos, madre e hija. Eleanor fue al mueble bar, sirvió 2 vasos de whisky y me dio uno. Los Donovan han sido enemigos mortales de nuestra familia durante décadas. Dio un sorbo y dijo despacio, su patriarca, Liam Donovan, es despiadado y cruel, y no se detiene ante nada para lograr sus objetivos. Llevamos años luchando, abierta y secretamente, con victorias y derrotas. Siempre te protegí bien, así que no encontró una oportunidad para atacar. Nunca imaginé que, con todas las precauciones, el enemigo estuviera dentro de la casa. Había cansancio en su tono. Podía sentir que la traición de James la había golpeado con fuerza. ¿Por qué van a por mí? No pude evitar preguntar. Porque antes eras mi debilidad. Eleanor me miró con ojos complejos. Pensaron que controlándote podrían amenazarme y obtener ventaja en nuestra competencia empresarial. Por desgracia para ellos, calcularon mal. Hizo una pausa y continuó. No sabían que obligarte a salir despertaría antes de tiempo a una leona dormida. A partir de ese día, mi formación comenzó oficialmente. Mi vida quedó programada al minuto. Cada segundo se aprovechaba con precisión. A las 6 de la mañana comenzaba con 2 horas de entrenamiento físico y de combate de alta intensidad. Mi instructor era un exoperador de fuerzas especiales. Sus métodos eran simples y brutales. Cada movimiento era un golpe mortal. Tras el primer día, me dolía todo el cuerpo como si fuera a desarmarse. No tenía fuerzas ni para levantar la mano. Pero apreté los dientes y no emití un sonido. La mañana era para 4 horas de clases de negocios. Eleanor había contratado a los mejores analistas financieros, abogados y consultores de gestión corporativa del mundo para que me enseñaran por turnos. Desmenuzaban y explicaban la historia de décadas de Vance Industries y casos clásicos de negocios. Una avalancha de información me inundaba el cerebro y me mareaba. Solo entonces entendí que el imperio del que hablaba mi madre era tan vasto y complejo. Por la tarde aprendí habilidades como tiro, conducción defensiva y análisis de inteligencia. Por la noche, Eleanor comprobaba personalmente mi progreso del día y me hacía preguntas de todo tipo. Preguntas tramposas. Era una examinadora más estricta que cualquier profesor, y ningún detalle se le escapaba. Los días fueron pasando, uno tras otro, y yo, como una esponja, absorbía frenéticamente conocimientos a los que jamás había estado expuesta. En mis 22 años de vida, nunca había sentido una fatiga física y una presión mental tan inmensas. Pero también sentía una plenitud sin precedentes. Podía percibir con claridad que crecía y me transformaba a un ritmo vertiginoso.
La Ava Miller ingenua y débil estaba siendo reemplazada por un alma más fuerte y resistente. Aquella noche, después de terminar mis clases, arrastré mi cuerpo exhausto de vuelta a mi habitación. Justo cuando iba a descansar, Russo llamó a mi puerta. «Señorita Vance». Su expresión era solemne. «Hay movimiento de los Donovan». Se me tensó el pecho. «¿Qué han hecho?» «Parece que se han enterado de la desaparición de James, y también de que usted ha regresado a salvo. Esta tarde detectamos un movimiento inusualmente grande de fondos de la familia Donovan. Al mismo tiempo, varias de sus empresas de seguridad han empezado a reunir personal con frecuencia». Russo me entregó un expediente. Según el análisis de inteligencia, es muy probable que estén planeando una operación importante, y el objetivo, muy probablemente, es usted. Tomé el expediente y lo revisé rápidamente. Contenía un análisis de los movimientos recientes de los Donovan y varios planes de ataque posibles. Miré los datos fríos y el texto del documento, pero en vez de sentir miedo, sentí una extraña emoción, una excitación contenida. Era como una prueba, un examen final de lo que había aprendido durante ese tiempo. En ese momento sonó mi teléfono, rompiendo el silencio. Era un número desconocido. Dudé un segundo y contesté. Al otro lado sonó una voz antes tan familiar, pero que ahora me llenaba de escalofríos. «Ava, soy yo. Soy Chloe. Chloe, mi mejor amiga de la universidad. Antes de irme al extranjero, incluso había cenado con ella, contándole que me iba a Europa con Ethan. ¿Por qué me llamaba de pronto desde un número desconocido? Chloe, ¿qué pasa? No suenas bien». Detecté al instante el sollozo y el miedo en su voz. «Ava, ayúdame. Me han cogido. Dijeron que son de la familia Donovan. Dijeron que quieren que vaya sola al almacén abandonado junto al agua, si no, me matarán». Se oyó un estallido de ruido en el teléfono. Y entonces la llamada se cortó. La cabeza me zumbó y la mente se me quedó en blanco. Los Donovan habían ido a por la gente que me rodeaba. Sabían que Chloe era mi mejor amiga, así que la capturaron para obligarme. «Señorita Vance, ¿qué ocurre?», preguntó Russo al ver mi expresión. Le conté lo sucedido. El rostro de Russo se ensombreció al instante. «Es una trampa. Señorita Vance, no debe ir. Solo quieren sacarla. Ya he enviado gente a investigar. Encontraremos la ubicación de la señorita Davis muy pronto». «No hay tiempo», lo interrumpí, con la voz temblando de ira y ansiedad. «Me pidieron que fuera sola. Si se enteran de que hay alguien más, seguro que dañan a Chloe». Chloe fue arrastrada a esto sin culpa. Era de las pocas personas en este mundo que me habían tratado como una amiga de verdad. Yo no podía permitir que le hicieran daño por mi culpa. «Pero, señorita Vance, es demasiado peligroso», insistió Russo. «Lo sé que es una trampa». Respiré hondo, intentando calmarme, pero tengo que entrar en esa trampa. «Marcus, prepáralo todo de inmediato. Voy al almacén. Y reúne a toda la gente que puedas movilizar. En cuanto entre, rodeen el lugar. Que no escape ni uno». Russo me miró y, en mis ojos decididos, pareció ver la sombra de Eleanor Vance, el aura de alguien que planea en calma frente al peligro. Ya no intentó disuadirme y se giró para ejecutar mis órdenes. Me cambié a un traje táctico negro, fácil para moverme, y me recogí el pelo en una coleta alta. Me miré en el espejo. Mi reflejo me resultaba desconocido. Tenía la mirada afilada, la expresión fría, y desprendía un aura que advertía a cualquiera que se mantuviera lejos. Saqué una pistola pequeña del cajón. Había practicado con ella miles de veces ese último mes. Revisé el cargador con destreza, la cargué y la guardé en una funda en la parte baja de la espalda. «Familia Donovan, Liam Donovan, ya que han tomado la iniciativa de empezar una guerra, estén preparados para soportar mi ira». La noche era negra como tinta. El almacén abandonado junto al agua parecía una bestia gigantesca escondida en la oscuridad, exhalando peligro y podredumbre. Conducía sola un sedán negro y sencillo, avanzando lentamente hacia esa trampa mortal. Tal como pidieron los Donovan,
No llevaba el teléfono ni ningún dispositivo de comunicación. Pero lo que no sabían era que había un dispositivo de rastreo y escucha, del tamaño de un grano de arroz, en el botón de mi chaqueta. Era tecnología de primer nivel de Vance Industries, que permitiría a Russo y a los demás conocer mis movimientos en tiempo real. El coche se detuvo frente al almacén. 2 hombres corpulentos se acercaron y me sacaron a la fuerza, registrándome. Me quitaron las llaves del coche y, tras confirmar que no llevaba nada más, me empujaron dentro. El almacén estaba vacío y en ruinas. El aire olía a agua salada y polvo. En el centro, Chloe estaba atada a una silla. Tenía la boca sellada con cinta y marcas de lágrimas en la cara. Al verme, negó con la cabeza desesperadamente, con los ojos llenos de miedo y desesperación. A su lado había un hombre de mediana edad, de unos 50 años. Llevaba un traje caro y jugaba con una moneda de oro en la mano. Una sonrisa fría colgaba en su rostro. Aunque era la primera vez que lo veía, adiviné su identidad al instante. El jefe de la familia Donovan, Liam Donovan. Además de él, había una docena de matones armados rodeándolo todo. Así que la hija de Eleanor Vance sí tiene agallas. ¿De verdad te atreviste a venir sola? Liam me miró y habló despacio, con una voz desagradable. Ignoré su mirada sarcástica y miré a Chloe. Suéltala. Esto no tiene nada que ver con ella. ¿Soltarla? Liam se echó a reír como si hubiera oído el mejor chiste. Cruzó los brazos, levantó las comisuras de la boca, con el rostro lleno de desdén. ¿Con qué derecho negocias conmigo ahora? Eres mi prisionera. Dijo eso y agitó la mano. 2 hombres grandes se acercaron de inmediato y me sujetaron por los 2 lados. Intenté usar el nombre de mi madre para intimidarlo, levantando la voz. Mi madre se enterará pronto de que estoy desaparecida. Entonces ninguno de ustedes podrá escapar. Ja. Liam echó la cabeza hacia atrás y se rió, con los ojos llenos de arrogancia. ¿Crees que le tengo miedo a esa Eleanor? Hoy te atrapo para que ella pruebe el dolor de perder a su hija. Quiero que sepa lo que pasa cuando te cruzas conmigo, Liam Donovan. Sus ojos eran venenosos y desquiciados. Apretó los puños, los nudillos blanqueándole. Fue ella quien arruinó a mi familia en su día. Hoy haré que lo pague con sangre. Resultó que entre ellos había un odio tan profundo. Un pensamiento me cruzó la mente y recordé de repente un caso de una clase de negocios. Hace más de 10 años, durante la expansión inicial de Vance Industries, habían usado métodos despiadados para aplastar a una empresa familiar emergente en una adquisición hostil. El líder de aquella compañía terminó en bancarrota y se quitó la vida. ¿Podría ser esa familia los Donovan? Mientras pensaba, Liam ya se había acercado a mí. Extendió la mano para pellizcarme la cara. Sí que eres bonita, igual que tu madre, una víbora envuelta en seda. Sus palabras rebosaban insulto. Se me heló la mirada. Justo cuando su mano iba a tocarme, me giré de lado de golpe y clavé el codo en las costillas del hombre que tenía detrás. El hombre gruñó de dolor y aflojó el agarre. Aproveché la oportunidad, me agaché y me solté de la sujeción del otro, y saqué con fluidez la pistola que llevaba en la espalda. Los movimientos fueron como agua, rápidos como un rayo. Para cuando reaccionaron, el oscuro cañón ya estaba presionado contra la sien de Liam Donovan. Grité: «Nadie se mueva o le disparo». Los matones de alrededor se quedaron paralizados, sin esperarse que esa chica aparentemente débil llevara un arma y, encima, fuera tan hábil. Levantaron sus armas y me apuntaron, pero temían alcanzar a su jefe y no se atrevieron a actuar a lo loco. El rostro de Liam cambió, claramente no esperaba este giro, pero se recompuso enseguida, abrió las manos y provocó: «Niña, ¿crees que vas a salir de aquí con una sola pistola? Adelante, dispara. Aunque me mates, tú no saldrás viva». Manteniendo el arma firme, respondí con voz dura: «No sé si saldré con vida, pero sí sé que antes de morir, tú te vas conmigo». El entrenamiento me había dado una fortaleza mental increíble. Quedamos en un punto muerto. El ambiente estaba al límite. Liam apretó los dientes y preguntó: «¿Qué quieres?». Contesté con frialdad: «Es simple. Que suelten a mi amiga».
Preparad un coche y dejadnos salir a salvo. Cuando estemos fuera, te suelto. Liam rugió, ni en sueños. En ese instante, desde fuera del almacén se oyeron múltiples motores y el chirrido de frenos. Acto seguido, las puertas y ventanas se iluminaron con linternas tácticas. La voz de Russo resonó por un megáfono, retumbando en toda la zona. Atención, todos los que están dentro. Están rodeados. Suelten las armas de inmediato y liberen a la rehén. Esta es su única advertencia. El rostro de Liam se volvió ceniza. Entendió que lo habían engañado. Tú pediste refuerzos. Me miró incrédulo, con los ojos desorbitados de rabia, a punto de echar fuego. Probablemente jamás imaginó que yo sería capaz de organizar algo así. Lo miré con frialdad, con una sonrisa burlona en los labios. Los de fuera son gente de mi madre. Liam, ¿te creíste que solo tú sabías tender trampas? El rostro de Liam pasó del verde al blanco. Sabía que hoy estaba acabado. Su secuestro cuidadosamente planeado, con el que pretendía quebrar la defensa psicológica de Eleanor Vance, se había convertido en la batalla que me dio un nombre. Afuera, los hombres de Russo iniciaron el asalto. El estruendo de granadas cegadoras y golpes contra las entradas era constante. Los hombres de Liam estaban en caos, con la moral por los suelos. Ya de por sí eran una banda desorganizada, y no tenían nada que hacer contra una fuerza de seguridad bien equipada y entrenada como la de Vance Industries. Apreté la pistola contra la cabeza de Liam y dije, palabra por palabra, Liam, ya has perdido. Diles a tus hombres que suelten a mi amiga, hoy morimos todos aquí. Lo fulminé, presionando el cañón contra su sien, el dedo tenso sobre el gatillo, la respiración cada vez más pesada, los nudillos blanqueándome. Bajo la amenaza de muerte, la locura en sus ojos fue apagándose, sustituida por un rastro de miedo. Por muy despiadado que fuera, seguía siendo un hombre que temía morir. Suéltenla, logró escupir entre dientes, con la voz temblándole un poco. Sus hombres no se atrevieron a tardar y fueron de inmediato a desatar a Chloe y a arrancarle la cinta de la boca. ¡Aba! En cuanto Chloe quedó libre, corrió hacia mí llorando, dando traspiés, con el cuerpo temblándole. La protegí con una mano, y con la otra mantuve el arma firmemente contra la cabeza de Liam. No tengas miedo. Te sacaré de aquí. La tranquilicé en voz baja, calmada y firme. Justo entonces, con un estruendo, la puerta principal del almacén fue embestida por un vehículo blindado. Russo entró al frente de un equipo de hombres completamente armados. Al ver la escena dentro, todos se quedaron helados. Probablemente no esperaban que yo hubiera tomado el control de toda la situación por mi cuenta. Tras un segundo de shock, Russo reaccionó al instante. Aseguren la zona. Con esa orden, sus hombres se movieron rápido y redujeron a los de Liam uno por uno. Liam vio cómo caían los suyos, con una expresión de desesperación total. Sabía que la familia Donovan estaba acabada. Yo, apuntando a Liam, salí paso a paso con Chloe. Cada paso era increíblemente firme. Las luces de la ciudad volvieron a reflejarse en mí, pero sentí que acababa de cruzar el infierno y renacer. Russo se acercó, con los ojos llenos de admiración y alivio. Señorita Vance, ¿está bien?, preguntó preocupado. Negué con la cabeza y le entregué la pistola. Ocúpate. Miré a Liam, que estaba inmovilizado por el equipo de seguridad, y dije con frialdad, a quienes me traicionan, puedo darles un final rápido. Pero a quienes dañan a la gente que me importa, jamás les tendré piedad. Al oír mis palabras, Liam se revolvió como un loco, maldiciendo con veneno. Aba, maldita, te llegará tu hora. Te veré en el infierno, gritó con los ojos desorbitados, el rostro retorcido. No le dediqué ni una mirada más y metí a la temblorosa Chloe directamente en el coche de Russo. El coche se alejó de aquel almacén abandonado y también se alejó de esa parte de mi pasado que no podía soportar recordar. De camino de vuelta, Chloe me apretaba la mano con fuerza, con el cuerpo aún temblándole un poco. Yo sentía su miedo y la tranquilicé con suavidad. Chloe, no tengas miedo. Ya se acabó. Ella alzó la vista hacia mí, con los ojos llenos de extrañeza y confusión.
Ava, tú, ¿quién eres? ¿Por qué tienes una pistola? ¿Quiénes son esos? La miré y supe que ya no podía ocultárselo. Chloe, lo siento. Hay muchas cosas que no te conté. Respiré hondo y le conté por encima el trasfondo de mi familia y todo lo que había ocurrido últimamente. Cuando lo oyó todo, se quedó mucho rato sin hablar, mirándome con una expresión extremadamente compleja. Supe que, desde ese momento, nuestros mundos se habían separado. Puede que nunca pudiéramos volver a ser como antes. Cuando regresamos a la finca, Eleanor ya nos esperaba en la entrada. Al verme volver sana y salva, una rara expresión de alivio cruzó su rostro eternamente helado. Aunque fue fugaz, yo la vi. Bien hecho, se acercó y me palmó el hombro. Mucho mejor de lo que esperaba. Era la primera vez que me elogiaba de forma tan directa. Se me apretó la nariz y los ojos se me calentaron. Las injusticias, la presión y el miedo de este tiempo parecieron encontrar una salida en ese instante, pero me contuve. No quería mostrar debilidad delante de ella otra vez. Te dije que no sería una carga, la miré y afirmé con solemnidad. Ella me miró, con una luz de satisfacción en los ojos. Nosotras dos, madre e hija, después de vivir esa prueba entre la vida y la muerte, sentimos que la barrera entre nuestros corazones empezaba a derretirse lentamente. La caída de la familia Donovan fue incluso más rápida de lo que yo había anticipado. Al día siguiente de volver del almacén, Vance Industries lanzó un ataque devastador y total contra todos los negocios, abiertos y ocultos, de los Donovan. En el mercado financiero, las acciones Donovan se desplomaron en cuanto abrió la sesión, y miles de minoristas e instituciones vendieron frenéticamente. En los negocios, todos los socios de los Donovan anunciaron la ruptura de sus acuerdos de la noche a la mañana, y sus actividades en zonas grises fueron arrancadas de raíz por una fuerza misteriosa. En solo 3 días, la familia Donovan, antes dominante, se declaró en bancarrota y desapareció por completo del escenario de la historia, y Liam Donovan, junto con sus subordinados clave, también desapareció de este mundo para siempre. Ese era el poder de Eleanor Vance, atronador y sin dejar cabos sueltos. Después de esa tormenta, mi vida también cambió de forma enorme. Eleanor ya no me trató como una flor de invernadero que necesitaba protección, sino que empezó a cultivarme de verdad como su sucesora. Comenzó a llevarme a reuniones de alto nivel del consejo y me dejó participar en decisiones de proyectos centrales. Mira esto, me enseñaba en persona, con el dedo rozando un informe de datos. Al analizar finanzas, debes agarrarte a los indicadores clave, decía, marcando los puntos importantes con un bolígrafo. Y cuando enfrentábamos a magnates astutos, me instruía con paciencia. Durante una negociación, tu mirada debe ser firme y tu tono debe ser calmado. Lo demostraba con una mirada cortante y una voz que no era servil ni arrogante. Equilibrar los intereses de todas las partes es como caminar por una cuerda floja. Debes tener un control perfecto. Su expresión era seria, y sus manos hacían un gesto de equilibrio. Yo era como hierro arrojado a un horno, forjado por ella 1000 veces, volviéndome cada vez más dura y afilada. Ya no era la tonta enamorada engañada por las palabras dulces de un hombre, ni la chica débil que entraba en pánico ante el peligro. Aprendí a pensar con calma y a resolver problemas con decisión. Y mi mirada se parecía cada vez más a la suya, serena y afilada, desprendiendo un poder que no admitía desafío. Mi relación con Chloe cambió sutilmente después del secuestro. En sus ojos había gratitud, pero también reverencia cuando me miraba. Entre nosotras creció una distancia insalvable. Eleanor le dio una gran suma de dinero y le dijo que se fuera al extranjero y empezara una nueva vida. Los ojos de Chloe se humedecieron y asintió en silencio. Yo entendí que esa era la mejor protección para ella y también el mejor final para nuestra amistad. Tal vez ya no podríamos hablar de todo como antes, pero yo atesoraría esa amistad. Un año después, en la reunión anual de accionistas de Vance Industries, Eleanor subió al escenario, paseó la mirada por el auditorio y anunció con solemnidad que Ava Vance sería la única heredera de la corporación y que, a partir de ese día, ejercería como vicepresidenta ejecutiva. Yo subí al podio. Miles de ojos estaban fijos en mí, pero no sentí ni un rastro de nervios.
Miré a mi madre en la primera fila. Me observaba con orgullo y satisfacción. Nos sonreímos. No hacían falta palabras. Tomé el micrófono. Mi voz era firme y poderosa. Protegeré este imperio junto a mi madre. Desde este momento, lucharé a su lado para defender el imperio que ella construyó. Mi historia apenas comienza. Ese hombre llamado Ethan quedó olvidado en un rincón de mi memoria. Solo fue un peldaño en mi camino para hacerme más fuerte. El colgante del fénix en mi cuello estaba tibio contra mi piel. No era solo una reliquia de mi abuela. Fue testigo de mi renacer y me recordó la responsabilidad que cargaba, y el camino de reina que tenía que recorrer.